Elevamos a ti, Padre. Tú te moras en el lugar santísimo, a los lados del norte que está tu trono. Estamos gozosos de poder allegarnos a ti, que encontramos un Padre, la alegría de tener un representante en los cielos, Cristo Jesús nuestro Salvador. Gracias, maravilloso Padre, por reunirnos en esta hora. Venimos como niños dispuestos a ser enseñados, instruidos, compartir de tus bondades. Conocemos la grandeza de tu amor al darnos este plan de salvación, de podernos justificar, perdonar, sin haber hecho nada a cambio, Señor. Gracias por la oportunidad de poder tener tu carácter, y por eso queremos cada día contemplarte y aprender más de ti. Bendice a la persona que va a dirigir el estudio, llénala de tu Santo Espíritu, que también ese Consolador esté con nosotros dándonos el entendimiento, y bendice a los que no han podido llegar, los que no han de venir. Bendice a todo GIC, Señor. Gracias por escucharnos, pues hemos pedido estas peticiones a través de ese nombre precioso de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Jonathan. Y bueno, buenas noches a los otros que han entrado por acá. Y pues en esta noche, Jonathan, pues fíjate que todos vamos a ser los quienes dirigimos el estudio en esta noche, nuestro club de estudio. Hemos hablado y vamos esta noche a tener un estudio un tanto diferente. Si desean, pues, para sentirnos más cercanos, si pueden abrir sus cámaras y podemos como compartir como una familia. Y bueno, para comenzar, quisiera preguntar a mis atentos integrantes del club en esta noche, ¿cuál versículo comenzaríamos con cuál versículo en esta noche de nuestro estudio de Romanos? No, pues yo sé que Eliseo sabe. Y pues si nadie se anima, entonces pues bueno, Eli, dinos con cuál versículo comenzamos en esta noche. Es con el 12, ¿no? Sí, sí, hola Monis, sí, es con el 12. Y comenzando con el versículo 12, pues empezando con el título que tiene creo que casi todas las Biblias, ¿no? Yo revisé en dos y en las dos aparece el mismo, que hace referencia a Adán y Cristo. Y pues no sabemos si es de manera comparativa o de qué forma, porque tiene este título, que es lo que Pablo nos quiere hablar en este espacio de Romanos, ¿no? Que comprende desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Y revisando allí para dar un inicio con este versículo 12, que dice en esta versión: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Revisando allí en la concordancia hace mención de lo siguiente. El pasaje que aquí comienza ha sido considerado por muchos como el más difícil del Nuevo Testamento o acaso de toda la Biblia. Bastante sugestivo, ¿no? Este hecho de decir que es el más difícil del Nuevo Testamento, quizá de toda la Biblia. Y dicen aquí, pero la dificultad parece consistir principalmente en que se ha tratado de usarlo para propósitos que no son los de Pablo. Y quizá por allí podemos pensar, querido club, ¿cuáles consideraríamos que pueden ser los propósitos que Pablo no quiere dar aquí en este versículo, al hacer mención de que todos pecaron, ¿no? Todos estamos pues llevados a la muerte. ¿Algún comentario? O estamos distraídos o estamos congelados. Bueno, no sé. Sí está difícil, pasemos al 13.
Bueno, siguiendo aquí con la concordancia, dice, la principal meta del apóstol, ¿cuál creen que es? Hay un punto acá bien interesante, ¿no? Y dice, parece haber sido, destacar los abarcantes resultados de la obra de Cristo, comparando y contrastando las consecuencias de su acto de justificación con el efecto del pecado de Adán. Y entonces, teniendo esto de entrada, ¿qué podríamos pensar acerca de este versículo, no? Nos habla de algo bien importante aquí, que es como el pecado, la muerte, y pues quizá otra palabra bien importante como de que todos estamos allí involucrados. Me gusta algo que dijiste, y de hecho no solamente sucede en el versículo 12, sino en los versículos que siguen hasta el 21 en el resto del capítulo. Obviamente no lo vamos a mirar todos, pero si se leen detalladamente es precisamente lo que está haciendo Pablo, son contrastes, son comparaciones. Entonces va a comparar la muerte con la vida, va a comparar el pecado, o como él lo llama también, la transgresión, con el don y la gracia, el pecado y la transgresión de Adán con el don y la gracia de Dios. Y finalmente va a comparar a Adán con Jesucristo y lo que dice, lo abarcante que fueron, por un lado, la transgresión de Adán, y por otro lado, aún mayor, y de hecho es una frase que se repite mucho, aún más, aún más, aún más, y lo abarcante que fue la gracia de Cristo. Así que debemos entender esta sección precisamente es como eso, como una comparación entre dos situaciones. Y él usa varias palabras para ir hablando de esta comparación, y iniciando ahí en el versículo 12. Gracias, José. Eli, y para ir adentrándonos un poco más en este versículo 12, ¿cómo tú nos conducirías, no? ¿Qué nos dirías como para entrar un poco más a conocer este versículo 12 que, bueno, hace mención allí como que es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento, por no decir que de toda la Biblia? Y pues sí, les cuento que, pues yo había leído este texto normal, sí, hasta que una vez sí me vi envuelto en serios problemas por otra persona con la cual pues estuvimos envueltos en una conversación acerca de, pues finalmente pues él quedó en su posición pero pues como dice Elena de White, la idea aquí no es defender un argumento, sino ganar un alma. Entonces ya la conversación para él se volvió como en a ver quién gana, entonces yo más bien dejé ahí. Pero el tema radica en que inicialmente en la primera frase, bueno, todo el versículo de verdad es complejo, como dice el texto de comprender, pero la primera frase que allí menciona es, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, digamos, esa es la primera frase. Y sé que desde allí, con aquella persona que discutía, prácticamente empezó a discutir, eh, lo primero que dijo fue que me hizo la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Entonces, Ajá. pues para él el pecado era simplemente no creer en Dios, ¿sí? Entonces el hecho de no creerme nos lleva a que mucha gente, ¿sí? Prácticamente se va a perder por el hecho de que no conoce a Cristo. Porque si el pecado es no creer, ¿sí? Quiere decir que muchas personas en estos momentos, digamos las que viven en aquella zona donde el cristianismo no ha llegado, simplemente se perderán. Y yo le hice esa pregunta, o sea que las personas que no escuchan nunca hablar de Cristo se perderán. Él dijo, efectivamente, porque el pecado es no creer en Dios, y ellos como no van a creer porque nunca lo conocieron. Y yo le dije, uy, pues definitivamente es bastante complejo, o bastante, sería como un Dios injusto, yo lo vería así, porque pues ellos no tuvieron la culpa de nacer allí en un lugar donde no se habló de Cristo, ¿sí? Entonces creo que para empezar deberíamos como mirar para nosotros realmente qué es el pecado. Sí, sí, definitivamente el pecado es no creer en Cristo, o pecado es otra definición. Y pues yo me he puesto a investigar eso del pecado, y pues hay muchas definiciones, la verdad, pero creo que hay una definición que es muy contundente y que nos ayuda un poco a entrarnos un poco en este tema y en lo que realmente quiere decir Pablo allí y hacia dónde nos quiere llevar
Vale, vale, Eli. Déjanos tu argumento de pecado. Me gustaría preguntarle a Fabián si está por allí, si tiene am, algún apunte, ¿no? En referencia a qué es para ti el pecado o en qué consiste el pecado. Lina, ¿querías decir algo? Aló. Hola. Perdón, estaba en un cuarto donde no podía hablar. Oh, Am, perdón. no hay problema. Lo que yo veo es que hay, al menos tomado del Antiguo Testamento, hay, por así decirlo, diferentes definiciones. Por ejemplo, la palabra que se usa en esa sección de Romanos 5, que es pecado, y hay otra que se usa como transgresión, son diferentes. Pecado, hay una que significa no dar en el blanco y hay otra que significa errar en una ley, que es la de transgresión. Entonces pienso que hay diferentes definiciones que apuntan tal vez a algo parecido, pero de todas formas, esa sección es un poquito complicada porque la palabra pecado parece tener esto, Varias cara- connotaciones. características diferentes a como uno lo ve en otros lados, porque por ejemplo dice que el pecado reina, entonces el pecado es un rey, o el pecado crece, o sea, que el pecado es como un animal que crece, entonces es como que está usando diferentes metáforas para decir algo, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que tal vez es algo que tiene varias dimensiones, varias capas, o sea, varias formas de mirarlo y tal vez se necesita la discusión entre varias personas para ver cuáles son todas esas dimensiones. Ok, gracias. José, tú ibas a decir algo, ¿verdad? No, pensé que Fabián no podía hablar, pues eso era lo que iba a decir. Hay una que Fabián ahorita mencionaba, la de un animal que crece. La primera vez que se menciona o que se hace esta alusión en la Biblia es precisamente cuando Caín peca, en el libro de Génesis, el capítulo 4, y donde da la impresión que Dios le está diciendo que es como, no sé si es un animal o una fuerza, pero que lo quiere dominar. Y precisamente allí cuando leo Génesis 4:7, cuando Dios le está hablando a Caín, le dice, si haces lo bueno no serás aceptado, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, como si lo estuviera llamando. O sea, como que está ahí como para dominar, para agarrar. Dice, está a la puerta y deseando dominarte, pero tú debes dominarlo a él. Entonces, esa es como la primera metáfora que a veces suena extraña, tal vez no le ponemos cuidado que está en la Biblia de pecado. En general, la definición de pecado, la que más se usa, tanto la que literalmente se traduce como pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es errar al blanco. Imagínense que usted está practicando el deporte de arco con flecha y no dio en el centro de la diana, erró al blanco. Eso significa, o sería la definición literal de pecado. Tendríamos que entender entonces cuál es el blanco al cual no debemos errar o cuál es el blanco que como pecadores estamos errando. Y transgresión, la que Fabián ahorita mencionó, que también se menciona en esta parte de Romanos, también encontré que tiene que ver como con romper la confianza de un tratado, como cuando tú haces un tratado con alguien o sea un tratado de amistad y tú a través de alguna acción rompes o quebrantas esa acción, esa confianza con alguien, eso es lo que literalmente significa transgresión, quebrantar o romper la confianza de otra persona a través de diferentes acciones. Y yo creo que para también entender un poco, y a mí me sirvió mucho esta semana estudiando ese tema, ese primer versículo, tendríamos que ir a Génesis 3, porque aquí prácticamente está hablando de que el pecado entró en el mundo y la primera narración en la Biblia donde está el pecado entrando en el mundo es precisamente Génesis 3 y pues como yo sé que pueden, no digo no ser fácil, pero bueno, se puede entender de muchas maneras qué es lo que está realmente pasando allí en Génesis 3 cuando el pecado entró en el mundo precisamente por un hombre, como lo está diciendo aquí Pablo. Yo creo que le está haciendo referencia a esa Génesis también. Gracias, José. Eli, ahora sí.
¿Tú qué No, pues, tienes del pecado? no, pues, como dice José, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Dice la primera frase allí, así como el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, como dice José, al inicio entró el pecado, ¿sí? De hecho, ¿por cuál hombre, sí? Entonces llegamos ¿a cuál hombre? Pues a Adán, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán para que fuera concebido, dicho que eso es pecado, ¿sí? Y de hecho, pues la primera mención que la hace José es en Génesis 4:7, pero ese es el de Caín. Y por ahí no fue que entró el pecado, por Caín, fue por Adán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Sí? Finalmente, pues sí, Adán erró en el blanco porque no No fue desobedeció a Eva, las palabras de Dios. perdona ahí por interrumpir. Sí, No fue, pues Eva, ¿no? Eva fue la primera que pecó. pues sí, también. Sí, aquí hace O sea, ¿por mención. dónde entró el pecado? ¿Por Eva? Eso es Bueno, interesante, eso es José dijo interesante, Génesis 3. Sí, sí, eh, dinos, Fabián. eso es interesante porque lo que acaba de decir, ¿quién fue la mona? Sí, la mona. Es interesantísimo porque yo he Sí. pensado también en eso y pues hay dos cosas que se me vienen a la cabeza con eso. La primera es que la palabra pecado singular puede ser diferente a cuando se habla pecado como una acción o pecados como plural. Entonces es como que cuando son dos, cuando ya cuando es más de uno, es cuando entra el pecado en singular. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo puede ser, yo no sé si tenga razón, la otra forma de verlo es que Adán no necesariamente está diciendo que fue el primero, sino es como un arquetipo, ¿cómo se dice? Sí, como un arquetipo de todas las personas que Símbolo. pecan, en un sentido, como un modelo de las personas que pecan. No necesariamente quiere decir que fue el primero, sino Pablo está diciendo, este fue un modelo de cómo entró el pecado. No necesariamente que haya sido el primero, sino que es como una forma como el ejemplo que hay que mirar para ver cómo es que se entró el pecado. Y si queremos ser Eso, más estrictos en la palabra, de acuerdo a Génesis, el capítulo 5, antes del pecado ambos se llamaban Adán. Porque Adán no es un nombre propio, Adán es un nombre genérico. Y Génesis, creo que es 5, ¿Cómo si no estoy está mal. eso? ¿Cómo está eso, José? Eso está en la Biblia, Génesis O 5. sea, no, me llama la atención porque, Sí, es que nosotros pensamos que ¿cómo Adán está es... eso? O sea, todos nos llamamos Adán, ¿qué onda? pónganse Sí, en el lugar Adán es de una palabra que significa humanidad también. humanidad, Ok. hombres, humanidad. Génesis 5:2 precisamente dice, y los creó hombre y mujer, el día en que fueron creados los bendijo y los llamó a ellos Adán, a los dos, en el sentido de que Adán significaba humanidad. Entonces, siendo más específicamente, ambos en ese momento se llamaban Adán, si somos muy exactos en el texto. Y es lo mismo que dice Génesis 1, 26 y 27, Sí. ¿no? Porque dice, Bueno, y en el principio, ¿cómo es? Que hagamos al hombre nuestra imagen, está diciendo hagamos a Adán al hombre nuestra imagen, varón y hembra. Es muy parecido el concepto. ¿cuál fue el versículo que dijiste, José? Que hagamos a Adán. El que yo dije es Génesis 5, dice que los 12, 5:2. 5:2, sí, gracias, Eliseo, sí, 5:2. Y Y el Fabián que dijo Fabián dijo es Sí, uno. Génesis sí, 1:26. ok. Sí, yo creo que eso también de que son una sola carne también hace referencia a lo que estaba diciendo, Bueno, les lo que cuento está qué diciendo, interesante. lo que está diciendo Pablo allí, de que por un hombre entró, pues finalmente Adán y Eva fueron los primeros, sí. ¿Y en Y qué ese, momento aparece el nombre Eva? pues ahí sí que la llamó Eva. Adán le puso Eva, Ah, o sea, ok. sí, pero finalmente sí, Adán era como menciona ahí la Biblia. Pero bueno, hacia dónde iban, bueno, que Sí, finalmente, sí. ¿qué se hizo? ¿Sí? ¿Qué se hizo para que eso fuera considerado como pecado y para que el texto de Romanos siga diciendo que por eso entró la muerte? Y finalmente, ¿por qué entró la muerte? Fue porque desobedecieron, ¿sí? A la voz de Dios. Entonces podríamos entrar ahí en una definición, que pecado, aunque la Biblia no lo menciona como la definición así, pecado es tanto,
Pero en este caso, si lo vamos con la comparación de lo que hizo Adán y Eva, pues desobedecieron a la voz de Dios. Podríamos decir que desobedecer a la voz de Dios es pecado. Podríamos llegar a decir eso. No sé qué piensan los demás. Errar el blanco es en punto, ¿no? Primero. Y ahora Eli dice desobedecer a la voz de Dios. O sea que Otra podríamos pensar que pecado, o concluir quizá, que pecado es una decisión, así no se realice una acción, o sea, así solamente esté en la mente. Pues creo que si Adán hubiera dicho yo quiero comer esa fruta, pero no lo hubiera comido, creo que no hubiera sido considerado pecado. Pues, no. Estoy pensando cuando Sí. por allá Jesús dice, no sé dónde, Sí, ¿qué en que piensa? cualquiera que vea a una mujer, bueno, no sé exactamente qué dice, ve para qué, ¿sí? Pero dice, Sí. ya adulteró en su corazón. Entonces, pues no ha pasado a la acción, pero tiene algo en mente, no sé. Dice aquí Jover en el chat que él una vez escuchó a un judío decir que el pecado de Adán fue no creerle a Dios. Sí, de hecho, por lo menos ahí en Romanos hay una una definición, medio definición, aunque no es, pero Romanos 14:23 dice lo siguiente, y puede ser, pues, no es, digamos, una definición errada, sino que como que, pues es algo del pecado. Dice, pero el que come dudando se condena, porque come sin fe, pues todo lo que procede de fe es pecado. Lo que, lo que no procede de fe es pecado. O sea, podríamos decir, lo que no procede de fe es pecado, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo así como una definición. Todo lo que no procede de fe es pecado. Pero finalmente yo pensaba así, pueden haber, y en la Biblia encontré muchísimas definiciones. Hay es como cuando uno dice, bueno, dígame qué es un almuerzo. Y uno dice, un almuerzo es arroz, papa, yuca, frijoles y ensalada, ¿sí? No. Entonces dice uno, uy, sí, eso es almuerzo. Y otro puede decir, no, haz arroz, lentejas y sopa, ¿sí? Ajá, Y sí. todos pueden tener un almuerzo diferente, pero finalmente el sentido es qué es almuerzo. Sí, y cuando uno va y busca qué es almuerzo, pues ya dice, es una comida que se hace, bueno, se acostumbra a hacer al mediodía y que en el cual se consumen carbohidratos y bueno, es etcétera, etcétera, que desenvuelven y desenrollan ahí, que finalmente lo del frijol, lo de la lenteja, lo de todos esos son almuerzos, porque se ven envueltos en esa definición, esa gran definición de que es un almuerzo, no necesariamente el detalle. Porque miren, yo les voy por aquí había encontrado, a ver, les digo, por lo menos vea lo que dice Elena de White. La paternidad sin preparación es pecado. La excesiva complacencia en comer o beber o dormir es pecado. La ociosidad es pecado. Entonces, debemos estudiar el funcionamiento de nuestro cuerpo. La ignorancia en esto también es pecado, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que, por lo menos para Elena de White, es pecado. Igualmente, para la Biblia, creo que podemos encontrar muchas definiciones también dentro de la Biblia, haciendo referencia a esta persona pecó o pecó por hacer algo, o como dijo Audrey, pecó en su corazón o sea, codició en su corazón, ¿sí? Cuando miró a la chica allí, entonces codició en su corazón. Entonces, bueno, adulteró en su corazón. Entonces, bueno, no sé qué más tengan que hablar acerca del pecado, qué más tengan que decir. Yo creo que con Adán y Eva, Adán llegó la tentación. La tentación no es pecado. Y él tuvo como ser inteligente, tener la posibilidad de decidir y elegir. Cuando inclinó sus sentimientos por encima de lo que él debía decidir, de parte de lo que era la verdad, fue donde él erró, porque igualmente se dejó llevar, fue por su sentimiento y obviamente erró al blanco. Si él se hubiera mantenido, dice que hubiera sido distinto los resultados de la humanidad. Eso dice el Patriarcas y Profetas. O sea, él tuvo la oportunidad de decidir elegir. Hasta que él decidió compartir lo que ella había hecho Eva,
ahí ya lo convirtió en pecado, erró al blanco. Menciona aquí el comentario que en toda esta sección se hace una distinción entre pecado, como el principio y la esencia de la impiedad, y el acto concreto del pecado, sea la desobediencia. Y refiere que Pablo usa 3 diferentes palabras para describir el mal, que se opone a la voluntad de Dios. Y bueno, amartema, eso no sé qué eso es, qué idioma es, paráptoma y paracoe. La primera siempre se traduce pecado. La segunda, paráptoma, transgresión, y paracoe, desobediencia. En otros capítulos significa un pecado específico, ¿no? Amartema, perdón. Amartema significa un pecado específico y no el pecado en general. Y también usa el sustantivo anomía, lo que está fuera de la ley, o ilegalidad, que se traduce en iniquidad, pero que se traduce también como impiedad y maldad. Es lo que hay otras referencias allí en relación al pecado. Yo quiero decir algo con respecto al pecado, o al menos de la manera en que yo la veo. Yo veo el pecado de alguna manera relacionado con, o lo defino más bien pensando en lo que es el amor de Dios. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, hombre y mujer, Él los creó para que fueran felices, y para que pudieran ser felices y tener vida, Él les dio unos principios. Y esos principios estaban regidos básicamente en el amor. Amor a Dios, que se traduce en el amor por ellos mismos, es decir, en el amor a otros, en la misericordia, en hacer cosas movidos por ese deseo de agradar al otro y no dejarse llevar por sentimientos egoístas. Esa es la manera en que Dios, o fueron los principios que Dios le dio al hombre para que fueran felices, para que tuvieran vida. Cuando el hombre peca, básicamente lo que hace es romper esos principios y decidir que él puede ser feliz o que él puede tener una vida usando sus propios principios. Y eso está ahí en Génesis 3. Cuando Génesis 3, no recuerdo el versículo exacto, dice que Eva vio la fruta y la deseó porque quería alcanzar sabiduría, la palabra que se usa para desear, o en algunas versiones codiciar, es exactamente la misma palabra que está en Éxodo capítulo 20, el versículo 17, en el 10º mandamiento, cuando dice no codiciarás. Es la misma palabra en hebreo. Entonces, Eva renuncia a ese principio de amor por otros y empieza a ser llevada por un sentimiento más de avaricia y probablemente hasta de orgullo para alcanzar algo que no tenía. Es decir, rompe los principios de Dios y comienza a vivir con unos principios contrarios, que era lo que le estaba proponiendo la serpiente. Y una vez que ella decide tomar decisión, tomar la fruta, basado en esos principios contrarios al principio de Dios, que es el amor y la misericordia y primero el otro antes que uno mismo, ella comienza a ver los efectos de ellos comienzan a ver los efectos de esa decisión que tomaron. Cuando Satanás le dice cuando la serpiente le dice a Eva que el día pues que si comen la fruta iban a conocer el bien y el mal, que de hecho versículos más adelante el mismo Dios lo confirma, y dice que el momento en que fueron abiertos sus ojos, que es la misma expresión para decir fueron abiertos sus ojos al mal, lo que ellos empezaron a sentir fue miedo, empezaron a sentir vergüenza, empezaron a ver conflictos entre ellos, no, la culpable es ella, no es el culpable es él. Comenzó a haber opresión, el hombre se va a oponer, va a estar sobre la mujer, comenzó a haber enemistad pondré de Dios, o sea, es decir, todas las consecuencias de no estar de acuerdo o de no de tomar las decisiones de acuerdo al principio de Dios comenzaron a reflejarse. Para mí eso es pecado, es decidir vivir en contravía
a lo que son los principios de Dios basados en el amor. Y ese fue el pecado que cometieron Adán y Eva y que siguieron prolongando sus hijos hasta prácticamente nosotros. ¿Y cuál es el resultado de ese estilo de vida? Pues la muerte. Y por eso Pablo varias veces aquí lo dice en Romanos 5:12, lo va a decir en Romanos 5:23. Lo que viene a ser Jesús cuando él viene a la tierra, y lo que se narra en los evangelios, es básicamente eso, es decirle a la humanidad, a volverles a recordar que el carácter de Dios, o sea, sus principios, es la forma que Dios dio para vivir realmente de acuerdo a lo que Dios quiere, para que finalmente podamos tener vida. Y como el mundo estaba tan mal en la época que viene Jesús, al él vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, lo que hicieron fue matarlo. Pero yo veo el concepto de pecado desde ese punto. Dios me da unos principios para que yo viva feliz, para que tenga vida, y cuando yo decido vivir en contra o tomar decisiones en contra de esos principios, pues simplemente eso es pecado. Y de alguna manera los 10 mandamientos es una manifestación de cómo no se está viviendo de acuerdo a esos principios. Lo que decía ahorita Audrey, por ejemplo, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, pues no está viviendo bajo los principios de la misericordia, ni del amor, ni del respeto a las otras personas, viendo al otro como un hijo de Dios, luego está en pecado. Entonces dicen, no, pero es que ver a una chica y echarle un piropo, pues no es pecado porque no la estoy llevando a la cama. Sí, la está denigrando, no la está viendo como una hija de Dios, no está viviendo bajo el principio de la misericordia. Luego, en ese sentido es pecado, es cuando yo estoy viviendo, cuando no estoy practicando los principios del amor ni conmigo mismo y mucho menos con las otras personas. Ese es el enfoque en que yo trato de entender pecado. Gracias, José. Muy interesante tu punto del pecado. ¿Alguien más quiere hacer alguna mención acerca del pecado? Au. Me gusta lo que dice José, digamos que tiene un poquito, a mi mente le entra bien, porque cuando Eli, por ejemplo, lee todas las cosas que dice la señora Ellen White, no sé qué es pecado, no sé qué es pecado, no sé qué pues, es pecado. Entonces, porque uno a veces dice, no, pues entonces estamos fregados porque todo es pecado. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista del amor, porque pues la ley del Señor es nuestra relación con Dios y nuestra relación con los seres humanos. Y pues si uno no está practicando ese amor, y pues que lo incluye a uno también, pues entonces por eso se entiende que muchas de las cosas que uno hace decide, atentando contra mi cuerpo, atentando contra ese mismo amor y esa misma relación que Dios quiere conmigo, y ese mismo amor y esa misma relación tan linda que Él plantea hacia los otros seres humanos, pues entonces ahí a mí ya me empieza a cuadrar porque para ella muchas cosas son pecado, no todo, pero pues muchas cosas son pecado. Muchas gracias. Sí, gracias. Y en ese ¿Alguna? mismo sentido también se Ajá. entiende la muerte. La muerte no es un simple castigo caprichoso de Dios. Ah, no me obedeció, ahora muera. No, la muerte es lo que precisamente Dios quiere evitar que nos suceda. Es decir, Él sabía con qué principios fuimos creados, porque obviamente Él nos creó. Entonces, Él dice, si no viven de acuerdo a mis principios, pues van a morir. No porque yo los mate, no, porque simplemente si van a vivir una vida basada en el egoísmo, en la maldad, en todo lo que no está basado en mis principios, pues la natural consecuencia pues va a ser la muerte. Y eso fue lo que pasó. Entonces no es simplemente un castigo caprichoso de Dios, es la consecuencia de no vivir de acuerdo a los principios de Dios, que es lo que Dios quiere evitar. Y entonces, ¿avanzamos hablando de la muerte o nos detenemos allí en la parte donde hace No, mención de que quiero es por leerles un algo hombre? más del Dale, dale. pecado, sí, Sí, porque, sí, bueno, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, ¿sí? pecado, ajá. Y hay dos textos de Elena de White, uno en El conflicto de los siglos y uno en Fe y Obras. No sé si hay más, encontré solamente estos dos buscando, pero dice exactamente lo mismo y creo que es muy contundente con lo que dice. Dice lo siguiente, voy a leer el de Fe y Obras. Conflicto de los siglos también dice algo muy parecido. Dice, un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin que podamos escapar de su poder, ¿sí? Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Aquí
tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. ¿Cuán a menudo el pecado es instado a abandonar, cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús? Pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo le ha señalado claramente el camino, le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios. Bueno, hasta ahí va. Bueno, ahí sigue, pero pues hasta ahí lo coloqué. Y yo me ponía a pensar, ahora que estamos leyendo también el deseado de todas las gentes, Jesús siempre iba como a las personas, pero nunca dejaba así como de decirles, sí, de darles lo que necesitaban, pero también decirles que cambien porque estaban en pecado, ¿sí? A la mujer samaritana le dijo, sí, yo le voy a dar lo que le doy, pero primero, pues, mire que usted está cometiendo pecado, ¿sí? Por lo que está haciendo. Ahora, por lo que estamos hablando del paralítico de allá en el pozo de Betesda, lo mismo, igual, ¿sí? Entonces él le dijo, el pecado es, usted está haciendo mal y pues finalmente Dios quiere hacernos algo, pero aquí este texto está diciendo como que finalmente uno puede llegar a hablarle a las personas de Cristo, pero hay que decirles a ellos que finalmente cuando ustedes cometen pecado, lo que está pasando es que están infringiendo la ley y deben de arrepentirse de esa infracción de la ley y de quebrantar los mandamientos de Dios. Según lo que dice Elena de White y enfocado en lo que dice 1 de Juan 3:4, pues allí está la definición de pecado, que algunos no están de acuerdo con esta definición, pero finalmente allí la Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Y la del conflicto no la vas a leer? Ah, bueno, si quieren también se la leo. Conflicto Pues de nos los hiciste siglos mención. 484, sí. El pecado, dice aquí, es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Conflicto de los siglos, página 484. Esos son dos textos que encontré de Elena de White, pues para mí pues son muy contundentes, ¿no? Pero algunos no están muy de acuerdo con esa definición. Sí, bueno, solamente reflexionando un poco con lo que mencionaba José hace un ratito con relación al amor y lo que tú haces mención que Jesús decía, pues él llamaba las cosas como eran, ¿no? Pero realmente yo creo que a nosotros nos falta demasiado porque a veces cuando queremos decir algo o bueno, exhortar a algún hermano o algo así, creo que de la forma en la que lo hacemos puede que no sea de la forma en la que Jesús lo hacía, ¿no? O lo hizo. Entonces creo que allí es donde está nuestra debilidad más grande y por ello quizá podemos entrar en controversias, ¿no? Porque podemos pasar como a esa parte legalista y quizá a entrar a un juicio que puede que nosotros en cierta forma no queremos llegar allá, pero quizá pues por ser nosotros como somos, podemos llevar a esa parte, ¿no? De hacer las cosas de la forma equivocada. Entonces, sí es interesante que podamos como ahondar un poco más cuando nosotros tenemos como esa necesidad quizá de exhortar a alguien, como dice, menciona Eli de Primera de Juan que está pues quebrantando la ley, ¿no? Que quizá ahorita ya en el otro versículo vamos a ampliar de la ley, porque es allí donde debemos tener un poco de cuidado para no entrar como a afectar esa parte que el Señor desea de nosotros, que pues es exhortar, pero pues como lo hacía Él en amor. José, ¿me hiciste que ibas a decir algo? Sí. Okay. De pronto me adelanto un tricito a los versículos, pero sería como para dejarles pues, la curiosidad para que ustedes lo miren en sus casas. En todos estos versículos que sigue hablando Pablo del pecado, del 12 al 21, al menos en lo que queda el versículo 5, si ustedes lo leen con detalle, y hablamos al principio que él hace una comparación, él da a entender que lo opuesto al pecado, y a veces para entender una palabra podemos hacerlo entendiéndole el opuesto al pecado es la gracia.
Ajá. En el último versículo, en el 21, el 21 básicamente lo que hace es resumir todo lo que se dijo anteriormente y pues sin llegar a analizar el versículo porque eso irá más adelante, dice, porque así como el pecado reinó para la muerte, así la gracia reina para la vida. Ahí hay claramente dos frases haciendo contraste. Reina el pecado, consecuencia muerte. Reina la gracia, consecuencia vida. Muerte opuesto a la vida, luego gracia es opuesto a pecado. O sea, de alguna manera, si queremos entender cuál era el concepto que estaba manejando aquí, al menos en esta parte, Pablo, con respecto al el concepto que tenía en la mente sobre el pecado, pues tenemos que entender qué es la gracia. Y entendiendo la gracia, entendemos, oh, si esta es la gracia, pues el pecado es lo opuesto. Y no voy a andar en la gracia, pero es que la gracia, de alguna manera, si uno mira, la gracia es más o menos el actuar de Dios con la humanidad que lo hace tan atractivo. En otras palabras, el carácter de Dios. Hay que entender el carácter de Dios y lo que se oponga, lo que está en contra de ese carácter de Dios, pues es pecado, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo acá. Está interesante esa aseveración de José, ¿no? Lo que le hace atractivo. Sí. Me gustó. Eli, ¿qué vas a decir? No, hay otra, pues como dice José, a veces uno hace los contrastes para tratar de saber, ¿sí? Como dice Juan, pues pecado es transgresión de la ley y pues de hecho ahí en el versículo 13 me adelanto un poquito, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba. El pecado no se atribuye cuando no hay ley, ¿sí? Entonces, o sea, si no No hay te ley no adelantes habría tanto. pecado, ¿sí? Prácticamente está diciendo eso, ¿sí? Entonces, Sí. finalmente, bueno, podríamos aceptar lo de la ley, pero quiero ir porque según lo que acabo de decir José, sí es muy interesante lo que dice Romanos 13, 9 y 10, ¿sí? Porque miren lo que dice y como, o sea, como uno generalizando, como yendo al fondo, sí hay muchas cosas que son pecado, ahora el pecado es infracción de la ley según lo que dice Juan, pero más al fondo podríamos tratar de desmenuzarlo un poco más, ¿sí? O tratarlo de generalizar un poco más. Dice el versículo 9, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Finalmente, Jesús y en el Antiguo Testamento, bueno, en los Evangelios, dice que hay dos grandes mandamientos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Finalmente, la ley se resume en esos dos, ¿no? En amar al prójimo y amar a Dios. Aquí en estos mandamientos vemos que está utilizando 5 de los mandamientos de la ley, de los 10 mandamientos. Falta de amar al prójimo el quinto, que es honrar a padre y madre, sí, allí eso es lo único que falta. Pero de resto, Pablo está diciendo, amarás a tu prójimo, en resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así el amor es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Finalmente, si el amor es el cumplimiento de la ley, pues el pecado, yo diría yo, es la falta de amor, ¿sí? Entonces, cuando Como dice llegamos José. así, y de amor, sí, y de amor no solamente al prójimo, sino de amor a Dios, finalmente, amor. Y finalmente, como dice José, gracia, para mí la gracia también es amor, ¿sí? Ese es el amor. Así que el pecado es lo contrario del amor, ¿sí? Podríamos, y yo decía, yo podría decirle al texto, al capítulo 5 y el versículo 12, así como la falta de amor entró en el mundo por un hombre, por la falta del amor entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, pues a todos les faltó amor, ¿sí? Eh, y Lindo. es pues a mí me pareció muy interesante analizarlo así con lo que dice Pablo en el capítulo 13, porque finalmente el amor, dice, es el cumplimiento de la ley, el amor es obedecer a Dios, y finalmente si nosotros obedecemos a Dios, estamos reflejando ese amor. Y la característica más importante pues de lo que habla generalmente, y toda la Biblia en general, estamos hablando del don que habla Primera de Corintios 13, dice, el don más excelente es el amor, ¿sí? Y pues Dios es amor. Así que todo lo que sea contrario al amor, pues prácticamente podríamos considerarlo, generalizando de una generalización muy grande, podríamos considerar que todo eso que es falta de amor es pecado. El egoísmo que tuvo Satanás, que fue el primero que pecó, pues allí se originó el pecado. Esa falta de amor y de creer en Dios, pues originó el pecado. Y yo lo podría como condensar así un poco
para llegar como a las entrañas de este texto que es un poco complejo. Sí, y allí referente al pecado y a la gracia, pues también en el versículo 20, ¿no? Nos hace luego Pablo la referencia de que es un versículo bien hermoso, pero bueno, no nos vamos a ir adelantando tanto. Siguiendo allí con el versículo 12, José, ¿ibas a decir algo? Sí, también está relacionado con la fe. Eliseo decía que todo lo que no proviene de fe es pecado. La semana pasada, creo que a Adriana le gustó mucho ese texto, leímos 2 Tesalonicenses 1:3, donde Pablo le dice a los de la iglesia: yo veo que su fe está creciendo y que el amor mutuo de cada uno abunda entre ustedes. Es decir, la forma en que se está manifestando que la fe está creciendo es que el amor entre los hermanos de la iglesia allí en Tesalónica estaba creciendo, pues, entre ellos y con pues, con los que no eran miembros de la comunidad, de la iglesia. Entonces, la forma en que se manifiesta la fe, pues es el amor, y ahí tiene entonces, ahí también entonces viene relacionado el hecho de que lo que no proviene de fe es pecado. Todo está relacionado con lo mismo. Gracias. Bueno, creo que allí quedamos con el pecado, ¿verdad? Podemos entonces avanzar con lo siguiente que dice allí, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿será que nos detenemos allí cuando se hace esa referencia de un hombre? Porque el título como tal de estos versículos pues dice Adán y Cristo. Pablo continúa la comparación entre los efectos del pecado de Adán y los de la redención de Cristo, pero presenta solo la primera parte de la comparación. Después de exponerlo en su manera característica, se detiene para tratar algunos problemas implicados en lo que ya ha dicho. Esta digresión corresponde con lo de Romanos 5, del 13 al 17, y sin embargo, Pablo parece retomar su argumento principal en el versículo 15. Dice acá: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también por un hombre, Jesucristo, la justificación entró en el mundo y la vida por medio de la justificación, de modo que siendo todos justificados por la fe, pudieran ser salvos. ¿Sigo o alguien quiere decir algo? El apóstol podría haber evitado a los comentadores muchísimas dificultades si, de acuerdo con las reglas usuales de la composición, primero hubiera presentado la comparación en pleno y después hubiera expuesto las explicaciones y las distinciones. Pero en las escrituras, esas dificultades gramaticales por lo general son superadas por una investigación más profunda y una aclaración del sentido. Los puntos principales de comparación que Pablo destaca en este pasaje son que así como el pecado y la muerte, como un principio y un poder, derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana, así también la justificación y la vida, como un principio y un poder que contrarresta y vence el pecado y el mal. Derivaron de Cristo para toda la humanidad, y que así como la muerte había pasado a todos los hombres que participaron del pecado de Adán, así también la vida ha pasado a todos los que participan de la justicia de Cristo. Y allí entrando un poco, bueno, aunque me adelantaría un poquitito porque pues tendríamos que hablar quizá del primero como de la muerte, ¿no? Leía yo por allí que en referencia a algunos mencionan que no solamente está la muerte como tal física, sino también la muerte espiritual. Y pues Sí, yo y la vez que con el texto que estaba, con la persona que me armó la discusión, él tenía como 5 maneras de morir, ¿sí? Eso me habló y eso me tenía un montón de maneras de morir y yo, uy, no, pero se puso para allá 5 formas que murió, bueno, el espíritu, el alma, y bueno, se metió ya en otros temas, sí, bastante complicados, pero yo creo que sí, entrando a la muerte, dice, primero entra el pecado, por culpa de un hombre, entra el pecado y ahora dice que por el pecado la muerte, ¿sí?
Y pues lo que causa la muerte es el pecado, y pues de ahí también podemos definir qué fue lo que causó la muerte para que fuera eso considerado pecado, ¿sí? Y pues yendo a Génesis 2:17, allí está, porque dice, pero del fruto del conocimiento del bien y del mal no comeráis. El día que de él comas, ciertamente morirás. El comer del árbol fue como entró el pecado, porque por eso fue que entró la muerte, ¿sí? Finalmente, desobedecer a lo que Dios dijo fue lo que se considera en este punto como el pecado, ¿sí? Eso que hizo Adán y Eva al comer del fruto y desobedecer causó la muerte, porque así fue como entró el pecado a esta tierra, se metió aquí a la tierra, ¿sí? Se le metió por algún lado, ¿sí? Entonces de esa manera entra el pecado y por el pecado entra la muerte. Hasta ahí pues creo que iríamos, no sé. ¿Quién más tenga opiniones? Sí, acá se menciona que la Biblia habla de 3 muertes. La muerte espiritual, la muerte transitoria, o sea, la primera muerte, que Jesús describe como un sueño, y la muerte eterna, o sea, la segunda muerte. Se ha discutido mucho en cuanto a la clase de muerte que sobrevino por el pecado de Adán y especialmente en cuanto a la clase de muerte que ha pasado a su posteridad. Gran parte de esta dificultad se debe a que por lo general se ha tergiversado el concepto que se tiene de la naturaleza de la muerte. Sin embargo, Pablo no parece preocuparse de esos problemas en ese contexto, sino que solo destaca el hecho histórico de que el pecado entró en el mundo por medio de Adán y la muerte fue su consecuencia. Antes de la transgresión de Adán no había pecado ni muerte en este mundo. Ambos se presentaron después. Por lo tanto, la transgresión de Adán fue la causa del pecado y de la muerte. Dice aquí, el contraste importante radica entre la muerte como resultado del pecado de Adán y la vida como resultado de la justicia de Cristo. El argumento de Pablo es que la dádiva de la vida y los beneficios que logró Cristo son mucho mayores que los efectos del pecado de Adán. Y bueno, hace referencia allí del versículo 20, donde dice que entró el pecado, pero donde entró el pecado sobreabundó la gracia. Ahorita que mencionabas eso de la muerte y el contraste con la vida, precisamente el texto que leíste aquí en Romanos 5, creo que es el 17, no, el 16. Como dije en principio, toda esta sección es contrastes. El pecado con la gracia, la muerte con la vida, Adán con Cristo, y en este versículo 16 lo que se está comparando es la condenación con la justificación. Lo contrario a justificar es condenar. La condenación, que de alguna manera es como el resultado del pecado, pues está claro, es la muerte. Lo contrario a eso es la vida. Jesús varias veces, Génesis 3, 16 y 17, los textos que tal vez más nos conocemos de la Biblia, él dice, porque el Padre no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otro texto más adelante, creo que es en el mismo libro de Juan, él dice, pues yo aquí no los vengo a condenar porque yo no vine a condenar, yo fue a salvar. De alguna manera, el pecado trae una consecuencia, como decíamos, la muerte. Finalmente, porque cuando yo decido vivir de acuerdo a mis propios principios lejanos a los principios de Dios, pues lo que me va a llevar es la muerte. Lo que vino a hacer Jesús fue básicamente eso, es decir, yo vengo a devolverles, a volverles a enseñar los principios de la vida para que ustedes puedan ser restituidos y así no tengan que morir, refiriéndose pues ya a la muerte eterna. No tengan que morir, sino que tengan acceso a la vida eterna. De paso, Fabián no está aquí escribiendo, no lo había leído. Sí, Él dejó un comentario sobre el pecado. Pues, ¿la quieres leer? No puede volver a hablar. Sí, dice, volviendo a lo del pecado, pienso que el pecado tal vez fue una forma diferente y una nueva de ser un ser humano, diferente a como fueron creados. Sí, actuaron de forma contraria como Dios esperaba. Diferente a como fueron creados, que empezó por el pecado de Adán y Eva. Pienso que el pecado es la unión de cómo el hombre piensa, decide, se organiza con otros para dañar a otro ser humano. Cómo crean sistemas injustos que al final vuelven y afectan
cómo el hombre piensa, decide y así sigue un ciclo que desfiguró que desfiguró que el hombre y la mujer fueran imagen de Dios y últimamente trajo violencia y muerte. Cuando nosotros estudiamos el pecado en Romanos 3, recuerda que hablamos de cómo Pablo menciona 3 maneras en que se manifiesta el pecado. Una es a través de la boca, es decir, de las palabras que usamos, de cómo maldecimos, que está muy relacionado con lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, y también en la violencia, cómo el pecado nos lleva a destruir a la otra persona también de forma física. Pienso que el pecado entonces tiene dimensiones psicológicas, sociales e institucionales. Sí, de paso, si ustedes leen Génesis, el capítulo 3, los primeros problemas que empezaron a tener Adán y Eva luego de que pecaron fueron psicológicos. Vergüenza, miedo, abuso, enemistades, o sea, odios. O sea, la primera reacción fue, o los primeros daños comenzaron precisamente, fue por la mente. Gracias, José. Y me acabo de dar cuenta de la hora. Sí. Y bueno, pues realmente el tiempo se nos ha ido supremamente rápido. Estoy acá estaba bien concentrada, solo me fijé yo, bueno, pues ya se nos fue la hora de estudio. ¿Ibas a mencionar algo, Eli? O no sé, o alguien, porque pues pensaría que entonces quedaríamos allí para continuar en nuestra próxima Sí, sesión. porque bueno, sí, Porque ya creo vamos en que la muerte, no. sí, en la Ajá, o muerte, sea, y pues de ahí viene otro problema, sí, porque como decía, realmente. están las 3, las 3 muertes que tú lees, sí, y hay otras que le sacan otras, como yo te dije. Sí. Y finalmente, sí, pues, ¿cuál fue la muerte de Adán? Pero en el versículo, en Génesis 4, en Génesis 3:22, dice, Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Así que evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿sí? Porque, pues, como decía José, sí, la vida eterna y la muerte, sí, o sea, está ahí la vida, viva para siempre. El Señor lo sacó del jardín del Edén para que lo labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso al oriente del jardín querubines y una espada encendida que, que se revolvía a todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea que se les quitó la oportunidad de tener esa vida y finalmente pues sí, hay la muerte espiritual, la muerte psicológica, la muerte no sé qué, pero la muerte definitivamente, y pues en el versículo 13, dice que el pecado ya estaba en el mundo aún antes de la ley, ¿sí? Pero ahí se viene otro problema, bueno, entonces al fin que Sí, la ley sí. es, finalmente la transgresión de la ley es pecado, ¿no? Pero pues, y Elena dijo, ¿ahí qué dice? Y Juan, ¿por qué dice eso? ¿Sí? Pero lo cierto es que la muerte llegó y Adán y Eva murieron, ¿sí? No murieron inmediatamente, pero murieron físicamente, ¿sí? Murieron físicamente después, Adán a los 930 y de ahí para adelante, y pues todos han muerto excepto pues Enoc, Elías y Moisés. Bueno, Moisés murió y resucitó, pero esos personajes como Elías y Enoc que no vieron la muerte, finalmente pues ellos son como los únicos, pero el resto de ahí para adelante todos vieron la muerte. Y el versículo pues termina diciendo eso, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces pues Ya, ahí entramos al otro tema, que pues eso ya sería el tema para la próxima, para esos la son próxima otros temas que podemos. porque pues uno se pregunta, ¿realmente todos pecaron? Bueno, pues es otro Sí, y tema en para analizar referencia a la y, ley, ¿no? y al pecado, sí. Básico. Ujú. Y en referencia, sí, claramente a lo que dice allí de la ley, ¿no? O sea, porque pues igual ya habíamos mirado algo de, em, se me perdió el versículo, bueno, se me perdió, en referencia a que pues si no hay ley, no hay pecado, y pues si todos pecaron, ¿cómo estamos ahí? Sí, y pues hay que tener muy en cuenta también cuando generalizamos con la Biblia, porque Ujú. por lo menos, poniéndolo así en un ejemplo, Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será de alimento. Entonces uno dice, listo, todo lo que come para la cazuela, ¿sí? Allí Sí. entonces, entonces uno tiene que tener mucho Y hay cuidado y no, personas que hacen eso, ¿no? Pero
Sí, pero hay que tener cuidado con eso, o sea, de pronto no desligar un versículo solamente para definir alguna cosa y quedarse con eso, sino tratar el contexto, muy el contexto de todo lo que se está hablando, porque a veces, como decía ahí el comentario, a veces tergiversamos lo que quiere decir Pablo, aunque pues, como Ujú. finalmente se dijo, sí, Pablo es complejo y de hecho se menciona en la Biblia que es complejo lo que él habla, pero es muy profundo realmente y es muy lindo ver finalmente que Dios nos quiere llevar y por Pablo a, a lo que yo dije, finalmente todo se envuelve en una palabra y es el amor que Dios quiere hacia nosotros y cómo quiere Él que nosotros reflejemos ese amor, no solamente hacia Él, sino a nuestro prójimo, que finalmente ahí es donde se resume la ley. Sí, por eso Dios es amor, ¿no? Es la Ajá. respuesta. Así que bueno, pues bueno, ya se nos fue el tiempo hoy. Se pasó realmente muy rápido. Y muchas gracias pues a Dios y a cada uno de ustedes que estuvimos en esta noche en nuestro club de estudio. Sin lugar a dudas, pues que quedamos aquí súper pendientes, ¿no? Para nuestra próxima sesión, seguir hablando allí. Empezaríamos con el tema de la muerte. Y pues bueno, invitarlos para que sigan estudiando y profundizando acerca de este libro tan lindo de Romanos, que realmente pues, bueno, uno como que entre más lee y más conecta cosas, más aprende y más se enamora del Señor definitivamente y notar cómo su maravilla es, bueno, infinita. Así que, Jover, no sé si tú quieras despedirnos en oración esta noche o quien desea o no sé, José, ¿quieres orar para finalizar? Bueno, sí, yo de puedo. Quisiera. Vale. Sí, ok, adelante. Sí, dale. Gracias. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a todos, fascinantemente bueno. Dios los bendiga a todos. Amén. Inclinamos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Amoroso Señor Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos y estudiar estas fascinantes palabras que fueron inspiradas por medio del Espíritu Santo a Pablo, el cual nos ayuda muchísimo en estos momentos en esta justa época para fortalecernos, como bien hemos hablado sobre el amor hacia nuestro prójimo y hacia ti mismo. Se nota grandemente la diferencia en seguirte por amor o por temor, y hoy tristemente en la humanidad te siguen por temor y no por amor. El conocer más de tu palabra nos ayuda a edificarnos y eso ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendice a las personas que se han tomado muchísimo tiempo para estudiarlo, para meditarlo, para preguntar, para cuestionar, para todo esto, Dios, que les ha dado sabiduría en toda área. Gracias, Dios, por permitirnos un martes más disfrutarlo y aunque se pasó rápido, ha sido de mucho provecho para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Te pido que seas guardando nuestro descansar y podamos ir en paz y asimismo levantarnos y seguir con fuerzas y con todas estas palabras tenerlas presentes en nuestra mente y en nuestro corazón en todo este transcurso de semana y para recibir un sábado más. Te pedimos todo esto bajo el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.